si te guía de tenía una colección incompleta de los 20 tomos de las obras completas de María Tena. Comencé a indagar sobre ellas y luego me conseguía más libros porque quería trabajar con estos libros para poder hacer una pieza, ¿no? Y en ese proyecto conocí a través de mi amigo Renzo Mariátegui, que está en clase. Él me contactó con el Archivo Mariátegui, con José Carlos Mariátegui, y me dio a Sandro Mariátegui, que está atrás. Muchas gracias, su hermano también está acá. Y él fue quien gentilmente, con él pudimos encontrar muchos de estos libros en el depósito, ¿no? Del Archivo Mariátegui, estos libros. Y con ellos tomé 7 veces la colección, porque son 140 libros, y armé una suerte de rompecabezas como se llama Gustavo resuelto, con piezas que no encajan, porque para mí esto es un reflejo del Perú, un país fragmentado que no encaja, no articula, que quisiéramos que digamos, fusione, ¿no? Pero lo vemos así. Y a raíz de estos libros es que yo trabajo atraída por la gráfica que ven acá, por el color, por la forma del libro, por el tamaño del libro. Y es que por ello es que abstraigo todo eso, libero a los libros de todo texto, de toda consigna, de toda bibliografía, y me quedo solamente con eso que libro, la gráfica, la forma, el tamaño, el color. Y eso es lo que me lleva a abstraerlo y a hacer estos grandes formatos, sacar cuadros. Y trabajo con pintura portretano, y esos son reflejos, muchas expresiones de estos libros, ¿no? Algunos de estos tomos me llevan a hacer todos estos libros con estos colores que muchas me encantan, el colorido de los tomos que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Todas las fracciones. Y luego me voy a esta parte donde realizo la instalación, donde me quedo con el esqueleto del libro, de tamaño lo llevo 90 y pico, lo hago 90, me quedo con este esqueleto y también mi libro de biología y armo esta suerte de instalación, donde las sombras juegan un papel importante. Y también mucho experimentado con diferentes técnicas porque yo quería traer digamos, al presente la técnica de la escenografía. Y esa técnica la he sacado acá. Y también he trabajado con muchas de las figuras que están ahí, pero dándoles otra forma. Por ejemplo, tienes a la Mauta, pero es mi versión de la Mauta. Tienes escena contemporánea, pero hicimos el Perú, un montón de libros que están ahí, pero que yo los he personificado de alguna u otra forma a través de estos dibujos, ¿no? En verdad lo que a mí me importa es preguntarnos al presente qué dice la imagen a hoy desvinculada de todo texto. Si ustedes hacen el recorrido, qué cosa es lo que la imagen te dice, ¿no? Si nos lleva, ¿a qué nos lleva, no? ¿A qué pues alucinarnos qué, ¿no? Y en este lugar, la caverna, he traído a esos personajes que ves ahí en los tomos a la vida. A través de la silla. Me interesaron también muchos de los artistas que trabajaron las portadas de los libros. Y por ejemplo, ese es el torito que Julia Codicido realiza en una de las portadas de los libros. Ese es el torito y traído pues a volumen, ¿no? Acá tenemos el mapa Perú-Italia, una correspondencia que Mariátegui tiene con el Perú cuando está en Italia. Tenemos el trapecio que está invertido. El trapecio
inscripciones, digamos, de la cultura chiribaya, bueno, a mi forma, ¿no? Acá tenemos a la Mauta, estos dos son del tomo Signos y Obras, que están las dos flechas y la pluma, y acá pueden ver el reflejo de la flecha, la sombra, y también tenemos la cantuta, ¿no? Entonces luego después de ver este recorrido de piezas, ustedes pueden hacer sus propios cuestionamientos y ver qué cosa es lo que la imagen está diciendo a la fecha. Y eso es todo, amigos. Al fondo, y al señor Gustavo Mutis, que me ha acompañado gentilmente en esta travesía de esta muestra contraportada respecto de María Tigre. Ahora, señor Gustavo les puede hablar más, sí, sobre... No, sobre queremos la muestra. un instante. Puede empezar acá. Para no perder el hilo, Ya. hacemos el recorrido inverso. Ya. Micaela, como todos sabemos, es esquizofrénica y tiene varias vidas, personales, sociales, artísticas. En todas ellas hay un elemento de autenticidad, que es lo que le permite, sin saber sabiendo, desde la intuición crítica, generar universos de formas que nos arrojan a una suerte de semiosis cósmica, de un saber mayor que supera incluso lo que ella misma cree estar haciendo y lo que la curaduría pensaba que estaba comprometiendo al iniciar su alianza y lucha con este proyecto. Todo trabajo de curaduría con artífices vivos, contemporáneos, es un proceso de alianza y lucha. Yo he crecido de un modo particularmente intenso, acompañando a Micaela, procurando hurgar en el inconsciente, hurgar no solo en lo que su propuesta evidentemente es, y que resulta ya de por sí espléndido, también en el inconsciente, en aquello que se mueve como un flujo pulsional que reivindica la complejidad mayor de la palabra política. Política viene precisamente de polis, que es cómo organizamos la vida en comunidad, la ciudad de Dios en San Agustín, o de otra manera en los griegos prerromanos. Pero estamos de la manera más desoladora hoy es, claro, la degradación terminal de la política. En el mundo entero, por supuesto, pero de un modo ejemplar en el Perú. Y para mí es tan sugestivo que sin que hubiera un propósito previo, una búsqueda oportunista de las fechas y los calendarios, precisamente cuando el Perú se ve otra vez arrojado al abismo, a la oscuridad, al oscurantismo. Y eso hace que su muestra sea de radical vigencia, porque nos sacó desde las dimensiones más remotas, más profundas de lo existencial mismo. Y entonces eso le permite confrontar la política con la poética. Y lo hace de un modo tan sutil, tan sencillo. Tenemos que recuperar
los conceptos de lo sensible, de lo bello, de lo emocionalmente estimulante en el proceso artístico. Todas esas palabras ahora están radicalmente desprestigiadas entre los poderes y el poder que definen actualmente lo que es y no es arte. En la obra de Micaela se ubica precisamente e incluso tanática que sofoca la discusión cultural en el Perú y en el mundo. Y para mí uno de los elementos esenciales para la finura y la autenticidad de este registro precisamente sensible de su trabajo es el modo como en dos de las instalaciones principales, las piezas que componen la obra en conjunto no son en sí la obra. La obra es la articulación tensa de esos diversos elementos, que además integra de un modo decisivo un aspecto que elude la presencia objetual. Me refiero a la luz, me refiero a la sombra, me refiero al fantasma. Y en esta sala, precisamente, hemos querido poner en abismo esa emoción distinta, procurando un ingreso a esa experiencia mítica que Platón describía como la idea de la caverna, precisamente. En su discusión con los materialismos filosóficos de su época, él plantea como metáfora la imagen de una gruta, un espacio lúgubre y lóbrego también y clausurado, en el que los seres humanos estamos encadenados de modo tal que nuestra mirada puede solo dirigirse hacia una de las paredes, de los muros de piedras de este recinto. Y estos seres entregados a un mirar esclavo, todo lo que pueden ver es lo que se proyecta sobre esa pared. Atrás de ellos hay una gran fogata, y entre la fogata y sus cuerpos, otros esclavos portan los objetos mismos, que proyectan así sus sombras sobre la pared para ser espectados. Estos seres encadenados al mirar esclavo otra vez, perciben como la realidad misma, como la objetualidad precisa de las cosas, lo que en realidad es solo su fantasmagoría, solo su irradiación espectral. La verdadera identidad, la verdadera esencia de las cosas, de lo real mismo, estaría no en esa sombra, sino en la forma ideal a la que no pueden acceder porque están impedidos de voltear los ojos hacia ese discurrir de las ideas puras. Las sillas son infinitas y pueden tener todo tipo de configuración, pero el concepto silla es uno solo, es el arquetipo ideal, lo que se llama la idea platónica de la silla. Bueno, esto por supuesto es un mito forjado para reivindicar el idealismo extremo que Platón defendía. Pero acá Micaela transfigura esa tradición, que además es un
un lugar de discusión recurrente en la reflexión filosófica universal. Ella lo transfigura para hacernos, para arrojarnos desde lo sensorial mismo a una percepción distinta de cómo vivimos hechizados por una fantasmagoría que pretende ser la imposición de lo real mismo, desde la política, por ejemplo. Y liberarnos de esa esclavitud de la mirada para comprender cómo en lo umbrío asoma una realidad distinta. El resultado es, por un lado, ominoso, pero al mismo tiempo nos arrebata con una emoción de incierta belleza, de complejidad y contradicción. Y la sombra aquí otra vez tiene un papel decisivo. Observen ustedes cómo esta candorosa flor, una cantuta, que se muestra radiante, límpida en la carátula de uno de los libros que pueden ver en la otra instalación. Acá, cuando se la contempla desde el lado opuesto, sugiere una serie de insinuaciones de muy distinto tipo. Hay un elemento de terror, hay un elemento de pavor incluso sexual, que otros aspectos de la instalación tienden a reforzar. Pero miren, para mí este es un momento culmen de la exposición, miren la incitante contradicción lograda mediante la proyección de flechas opuestas en las sombras que caen sobre la peana y sobre el piso. Y atención al hecho que la peana no es un pedestal cualquiera. En realidad es como una versión minimalista, absolutamente contemporánea, de plena abstracción geométrica, del Ushnu, esa especie de altar prehispánico que se utilizaba, que podemos encontrar todavía en una serie de templos y monumentos antiguos en nuestra serranía. Si se dan cuenta, también, incluso el pedestal es una escultura. Y es un trapecio, pero es un trapecio seccionado. No hay en la obra de Micaela una noción ingenuamente idealizante de lo ancestral. Más bien hay una comprensión de cómo lo ancestral se inscribe en nuestras identidades irresueltas a partir de vínculos de alianza y lucha, otra vez. Y para eso yo debo aquí reivindicar el concepto de la semiosis cósmica y la serendipia, el hallazgo afortunado, lo fortuito que sin embargo habla de un designio que proviene de una voluntad de sentidos que supera nuestra propia conciencia. Formulando este aspecto de la instalación, coincidíamos en la importancia de introducir un referente histórico que fijara el sentido y le diera a lo etéreo, lo espectral de esta instalación, un anclaje en lo real mismo. Y por supuesto, por la naturaleza misma de todo el proyecto, cuyo origen ya lo ha comentado con precisión Micaela, ese objeto tenía que ser un libro, uno de los libros vinculados al legado de Mariátegui. Y
por obvias razones, tenía que ser el libro totémico de la discusión cultural peruana, que es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Pero a diferencia de lo que sucede con la otra instalación que ya vimos someramente, nos interesaba ir no a la versión masificada. Se llegaron a imprimir centenares de miles de ejemplares de los tomos de las obras completas de Mariátegui, cuya primera edición es en 1957 y la última en 1970. Bueno, en esas menos de década y media, las calles y las bibliotecas y las aulas del Perú se vieron inundadas por esta enorme ofrenda de amor filial y admiración intelectual que los hijos de José Carlos Mariátegui regalaron al país en recuerdo, en memoria de su padre. Pero más allá de eso, más allá de esa situación casi pop, que está precisamente manejada con un código casi pop en la otra instalación, acá nos importaba retrotraernos al origen, incluso con O mayúscula, con connotaciones heideggerianas. No me pregunten qué es eso porque no termino nunca. Ya, entonces queríamos un ejemplar de la primera y casi inhallable edición de los 7 ensayos, que es de 1928. Y quisieron los dioses, semiosis cósmica, que encontráramos el ejemplar preciso, precioso. Yo acudí a un querido amigo que trabajó conmigo precisamente temas mariateguianos. Hicimos juntos una exposición sobre la revista Malta en los años 80, así de viejo soy. Él se llama Ricardo Portocarrero Grados y luego fue una de las personas decisivas para la consolidación del proyecto de la Casa Museo José Carlos Mariátegui, el Archivo Mariátegui, etc. Y yo, por supuesto, acudí a él para que me ayudara a buscar en el submundo turbio del coleccionismo maniático algún ejemplar de los 7 ensayos. Y él me dice, yo tengo un ejemplar, pero ¿qué te va a servir? Está roto, está decolorado, es una ruina, por eso que lo pude comprar. Eso es explicar lo que me hablaba. Y yo le dije, y por eso precisamente es que lo quiero. Y cuando lo vi me di cuenta que era el santo grial que estábamos buscando, ¿no es verdad, Micaela? Porque aquí vemos la teoría exhibiendo todas las heridas de los embates de la historia, la vida realmente vivida por estos objetos portadores de las grandes ideas ideales. Y si ustedes se dan cuenta, el libro no solo está recortado y está ya con evidentes muestras de oxidación en el papel, etc. Además, tiene una profunda rasgadura en la parte superior, que es donde aparecía el nombre de José Carlos Mariátegui. Pero esa rasgadura no nos impide del todo ver el nombre, porque deja al descubierto la portadilla, es decir, la primera página, donde aparece otra vez el nombre de Mariátegui, pero por el modo como el corte se ha dado, el apellido aparece trunco. Si ustedes se dan cuenta, todos y cada uno de los daños que este libro ha sufrido eran parte de una predisposición divina para que esta pieza encontrara su destino final, integrándose a la instalación y completando su sentido. No completando su sentido, dándole culminación radiante y añosa al mismo tiempo a lo que, sin saber sabiendo,
Micaela acá nos pretende arrojar. Vuelvo a esa palabra porque me parece que es la más precisa. Atención al hecho que la imagen escogida por Julia Codesilo para ordenar la composición de esa carátula histórica es un trapecio. Y nosotros, Micaela, lo que hace es transfigura ese trapecio incorporando a él los otros elementos también alusivos a las culturas prehispánicas, al trapecio mismo, y vaciando su centro para convertirlo, para hacer evidente el otro sentido que casi siempre pasa desapercibido en el arte original del libro. Les pido que se dejen llevar un poco por mi locura. Este trapecio es también un umbral mistérico. Y hay un elemento no solo político o poético en el diseño de Julia Codesilo. Hay también un sentido esotérico, una intuición esotérica, que acá se complejiza y evidencia al invertirse el trapecio. Y esa inversión puede ser leída de maneras perfectamente opuestas. Recordemos que las flechas en sus sombras confunden nuestros sentidos, ¿verdad? La direccionalidad de nuestros sentidos. Porque ese trapecio invertido puede ser interpretado como una alusión crítica, dolida, a las sucesivas traiciones o fracasos, escojan ustedes, de los ideales que el fundador del socialismo peruano portó en la esperanzada década de 1920. Ha pasado un siglo, justamente. Este año se cumplen 100 años de la publicación del primer número de la revista Mount. Ha pasado exactamente un siglo y no podemos ya mirar con el mismo candor en qué han devenido esas ideas. No solo mucha agua, también mucha sangre ha pasado debajo de aquellos puentes. Pero el invertir el trapecio entonces podría verse como una aguda y terminante crítica histórica a los fracasos de la teoría, o si ustedes quieren, a las derrotas de la teoría por la historia, o si ustedes quieren, a cómo nuestras ilusiones nos demuestran ilusos. Pero al mismo tiempo, un mirar diferente reivindicaría este trastocamiento del... Perdón, ¿es mi celular? Sí. Si lo pueden apagar, por favor. Ya. Vería en ese trastocamiento más bien el cumplimiento del ansia ancestral de los indigenistas peruanos. Porque el voltear del trapecio es también el voltear del mundo, el Pachacuti, que es parte de la mentalidad, de la cosmovisión cíclica de las culturas tradicionales. Pero como se pueden dar cuenta, podría agotarlos de manera inclemente si me quedo en este espacio. Así que sugiero que pasemos al campo. Pero por eso es importante. Micaela no propone... Por favor.
A diferencia de tanto arte políticamente correcto hoy en día, que se juega la vida de su valoración cultural en ubicarse en el supuesto lado, otra vez, correcto de la historia, Micaela nos incita a devolvernos al ser esencial del arte. Lo diré de esta manera. La política siempre traiciona, porque necesita imponer certezas que son mentiras. Ideología igual falsa conciencia, decía el propio Marx. Pero allí donde la política siempre traiciona, el arte, cierto arte, a veces redime. Porque su reto existencial está en recuperar, no en establecer mandatos de certeza, sino en recuperar el principio de la incertidumbre. El arte vero se juega la vida en la contradicción y complejidad. Entonces, no habrá aquí, en la exposición de Micaela, posibilidad alguna de encasillamientos que permitan juicios someros a favor o en contra desde posiciones determinadas. Porque lo que ella nos desliza precisamente es la necesidad del deslizamiento de toda posición. Observen, por ejemplo, esta instalación magnífica, que en realidad parte de un principio estructural mínimo, elemental, digamos. Toma el módulo geométrico y proporcional que le da corporalidad física a cada uno de los 20 tomos de las obras completas, la edición popular de las obras completas de María Schmidt. Las lleva a un formato heroico, desafiante, escultórico casi, y las vacía radicalmente. Pero esa borradura de toda imagen es precisamente, esa borradura de toda imagen explícita es precisamente lo que hace posible la emanación de un imaginario distinto y superior, que es el juego de las formas puras articuladas en este entramado impresionante de geometrías, donde quizá, con seguridad, el elemento decisivo está en lo inacible, es decir, en la proyección interrumpida y diferenciada de la luz mediante los distintos matices de sombras. Y el resultado es una fantasmagoría excepcional, con hallazgos insólitos que, dicho sea de paso, solo terminaron de volverse conscientes para nosotros mismos durante el montaje. Micaela va a marcar su incidencia conmigo, pero en fin, yo me hago cargo de mi propio delirio. Yo veo estas proyecciones espectrales y no puedo dejar de pensar en la teoría lacaniana del falo ausente. Como en el complejo de castración, la ansiedad provocada por la fantasía de un cuerpo carente de su proyección fálica obliga a su restitución imaginaria y surge así el fetiche.
Y no tengo que hablarles a ustedes sobre todo lo que el fetiche implica. Todos esos artilugios que forjan un simulacro del órgano perdido. El falo ausente en la historia contemporánea, la historia moderna y contemporánea del Perú, es precisamente la comunidad irresuelta. La frustración de aquello que Jorge Basadre, el gran historiador de nuestra república, llamaba la promesa de la vida peruana. El Perú es un país construido desde la diferencia, desde la confrontación de ese ser distinto. Empezando, claro, por el llamado encuentro de Cajamarca, pueden escoger otros términos si quieren, pero continuando incluso después de la independencia, donde el desafío del reconocimiento del otro no logra ser plenamente saldado. Y ese es el lamento de Basadre. Todos citan la frase, la promesa de la vida peruana, pero olvidan que en el escrito que formaliza este concepto, de inmediato continúa la gran tragedia. La gran tragedia nuestra es que no hemos logrado siquiera asomarnos a su cumplimiento. Entonces, ante ese falo ausente, la política construye falos imaginarios que terminan siendo monstruosos. Si ustedes ven los discursos y las prédicas y las prácticas, y también la simbología de Sendero Luminoso, por ejemplo, uno lo que siente allí es un inmenso trauma de paternidad no hallada. Hay un elemento faltante en la estructura de la psique misma de esos sujetos políticos que los llevan a maximalizar el ansia de una respuesta total, totalizante, totalitaria. El lema de Sendero era: salvo el poder, todo es ilusión. Ese es el fetichismo en su expresión política más nítida. Es un profundo complejo de castración en nuestra sociedad, en nuestra comunidad irresuelta, el que da lugar a esas fantasías tanáticas y absolutas que desembocan, como lamentablemente hemos podido comprobar, en los precipicios más letales y macabros. Vaciar las carátulas, miren el goce cromático, es cierto, la libertad plural de iconografías escogidas. Es decir, los hijos de Mariátegui procuraron darle un espacio a los más importantes representantes de las tendencias, de todas las tendencias entonces vigentes en el Perú, en los años 50, 60. Y el repertorio de formas y de estilos es de una diversidad impresionante. Desde el indigenismo clásico, por supuesto, ¿no? Saludar, Julia Codecido, Camilo Blas, Camino Brete, etc. Hasta, ¿dónde están? La abstracción vectorial de Siegfried Lasker. Ese trabajo también es de Lasker. Pasando por el expresionismo existencial, ¿no? La angustia personal de Cérvulo, o el otro expresionismo, el social, el militante, ¿no? De Giorgio Vaca, de Siqueiros. ¿Dónde está Siqueiros? La figuración también política de Ruiz Rosas, o más bien lírica de Romualdo, acá está, en los poemas a Mariátegui. Y podría continuar. Es casi un catálogo abierto de tendencias, lo cual habla, por un lado,
de la vocación democrática y liberal de los hijos de Mariátegui, que son quienes realmente hicieron posible esa gesta cultural impresionante que fue la publicación de la edición popular de las obras completas de su padre. Pero también habla de la dispersión ideológica y artística de una época. Micaela no toma partido, no pretende encontrar una línea correcta en algunos, en las iconografías escogidas por algunos de los tomos y otros no. Ella a todos los despoja y los deja como un gran plano vacío, pero tan cargado de sugerencias. Quizá hay más sugerencias, quizá hay aquí una preñez mayor de sugerencias que en el compendio y exhibición de las carátulas mismas, por las razones que ya expliqué. La sombra, el famoso, etc. Pero además, esta instalación, que para mí es un momento de excepción en la historia de la abstracción geométrica en el Perú, es, creo, una referencia oculta, o no tanto, a el momento heroico de las vanguardias constructivistas europeas y particularmente de Rusia, justo antes de la Revolución Bolchevique. Y en particular estoy pensando en Malevich, que fue un místico que pasó de la pintura religiosa a la abstracción más plena. Se lo considera un paradigma de la abstracción porque, por ejemplo, él exhibía cuadros que, el título lo dice todo, se llamaban cuadrado blanco sobre blanco o cuadrado negro sobre blanco. Bueno, la fotografía de la instalación primera, la esencial instalación suprematista de Malevich y otros en 1915 en Rusia, antes de la revolución, mostraba justamente un impresionante juego de geometrías aparentemente dispersas, pintadas. Para mí, el punto, el momento decisivo de esa fotografía y de esa instalación es un cuadro en particular que él decide colgar esquinado, inclinado, elevado. La imagen era plenamente abstracta, pero había allí una alusión implícita desde la memoria de lo icónico en la comunidad rusa, que emergía con impresionante fuerza espiritual. Porque es así como en los hogares rusos se colgaban, se cuelgan ciertos íconos bizantinos. De igual manera como en los hogares tradicionales de Lima, se colgaba así, tal vez se cuelga el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, esta instalación tan absolutamente racionalista, esa instalación pulquérrima en su cuidado manejo de los vectores geométricos y las proporcionalidades exactas, etc., tiene al mismo tiempo una carga metafísica de impresionante potencia, vinculando la espiritualidad latente de la cultura peruana con la latencia espiritual de la cultura rusa. Y de esa manera articulándose a la historia pura y dura de las vanguardias. Y voy a casi terminar, porque creo que ya me he 7 minutos, ¿no? Voy a casi terminar con un acto de justicia. Por un momento, mi necesidad de exageración didáctica puede haber dado la impresión que yo estaba señalando esta instalación como la vitrina expositiva del catálogo de las obras completas. En realidad, es
un poco de juego con eso, ese es su lado pop, y observen cómo las magistrales tapas de acrílico le dan un elemento de comercial de joya que es muy, muy significativo. Pero, y Micaela ya lo señaló, pero no lo subrayó, el modo como las 6 piezas están armadas sobre la pared nos impone la idea de un rompecabezas en el que, sin embargo, si somos cuidadosos en nuestro mirar, podemos comprobar que el calce es siempre un descalce. En realidad, esta pieza, que para mí también es una obra maestra de nuestros tiempos, es una alegoría desgarradora e impresionante de la desarticulación ansiosa de la comunidad irocelta que solemos llamar al Perú, pero también de la esperanza de, en alguna manera, lograr el encaje, de la esperanza ideal de lograr el encaje que la objetualidad misma de las piezas tiene. Por eso, en el texto, hoy entra a imprenta un catálogo que esperamos presentar el 28, un catálogo ambicioso, y nos importaría que ustedes nos puedan acompañar en el momento que se ha llevado a la luz pública, acá mismo en la Galería Forum, 7 de la noche, ¿no? El 28. Pero en el texto que acompaña el catálogo, es decir, la versión larga de lo que está ahora en la pared y en el folleto, yo intento prestar especial atención no solo a lo que las piezas contienen, sino a los aires que las separan. Esos aires son el espacio para que la fantasía subsane el vacío. De igual manera como los aires otros de esos marcos vacíos nos obligan a un salto en la imaginación crítica. Y en ese sentido, esta muestra, que está tan volcada a la poética, como he dicho varias veces, se torna profundamente política, pero en el mejor sentido de ese devaluado término. Porque nos reta a pensar una realidad, una sociedad distinta, desde el juego con las formas puras y la búsqueda o el ansia de la belleza. La abstracción final lograda en estas pinturas lo pone preciosamente en evidencia. Si se dan cuenta, aquí tenemos el opuesto complementario de lo que habíamos observado en la caverna. Acá, toda representación icónica en las carátulas de los libros es negada para procurar la síntesis abstracta de la estructura formal de aquellas carátulas. En la caverna son los íconos extirpados por esas pinturas los que más bien adquieren corporeidad plena y tercera dimensión y un volumen de impresionante presencia telúrica, porque aquello está hecho con barro. Y no tengo que decirles todo lo que el barro y la gran tradición cerámica implican para nuestra memoria cultural. Esto, en cambio, está realizado con los procedimientos casi industriales que se utilizan, por ejemplo, para la pintura de los automóviles o de las máquinas. Observen la gloria de esta exposición, que puede asociar lenguajes, estilos, formas, sentidos, tan aparentemente contrapuestos, para
articular un sentido superior. Es casi como la coexistencia de lo irreconciliable. Y en ese sentido es una muestra absolutamente dialéctica. Y termino acá, por favor, con el último gesto artístico que yo me atrevía a infiltrar en la exposición, que es la manipulación del título mismo del texto, no de la muestra. Son 20 los tomos de las obras completas de Mariátegui. Todos ellos tienen algún tipo de representación icónica en la carátula, salvo uno. Uno que se llama Ideología y Política, y que pretende evocar el manuscrito terminal de Mariátegui, el último libro que él incluso llega a anunciar como de inmediata publicación en Madrid. Hay alguna campaña para su preventa, en las cartas hay alusiones, etc. Ese libro, en realidad, era la respuesta doctrinaria y beligerante de Mariátegui a los dogmatismos crecientes que estaban convirtiendo a la Tercera Internacional, a la Comintern, en un instrumento del totalitarismo soviético. Es decir, en el momento mismo en el que la revolución soviética se torna fascista, es decir, estalinista, Mariátegui empieza a encontrar crecientes resistencias y fricciones hacia su propia persona y hacia sus ideas en la comunidad social, socialista, comunista que se había formado entre los intelectuales y sindicalistas del Perú y la América Latina. Hay un congreso de la Internacional Comunista en Buenos Aires a fines de los años 20, donde las propuestas, las ideas de Mariátegui son duramente rebatidas. Como bien dice Alberto Flores Galindo en un libro magistral cuya lectura recomiendo, y que es en realidad la inspiración profunda de toda la propuesta de Micaela, que nunca leyó el libro, pero ese libro, nunca leyó ese libro, pero es semiosis, así funciona la semiosis cósmica. Lévi-Strauss, el gran antropólogo, decía: no es cierto que los hombres y las mujeres y los demás, en fin, se comuniquen entre sí utilizando los mitos para ello. Son los mitos los que se comunican entre sí utilizando a los seres humanos para ello. Esto es exactamente lo que aquí ha sucedido. Micaela no conocía ese libro y sin embargo le ha dado su expresión artística más actual y más sofisticada. Bueno, semiosis cósmica. Entonces, si se dan cuenta, nunca sabremos por qué los hijos de Mariátegui no llamaron a algún otro artífice de la época para que hiciera la carátula de Ideología y Política. Simplemente colocaron el título y dos colores sobre la portada y lo publicaron así. Pero allí se estaba expresando un saber que los superaba. Porque en realidad lo que ellos publican como Ideología y Política es la recopilación fragmentaria de ensayos anteriores de Mariátegui. No el manuscrito definitivo y en abierta pugna con el dogmatismo comunista que le tocó atisbar. Porque ese manuscrito fue extraviado, entre comillas, precisamente por los agentes de la Comintern en el Perú y en España, aprovechando la prematura muerte de José Carlos. Aquí el caballero tal vez tiene más matices o incluso contradicciones con lo que estoy diciendo, pero en fin, con gusto lo escucharemos en un instante. Entonces, ese manuscrito perdido es también el faro ausente en nuestra historia política. Y justamente ese es el título que aparece sin imagen
en la publicación de las obras completas. El azar no existe. Entonces, la licencia poética que yo me di, y Micaela estuvo dispuesta a aceptar en, digamos, una de sus más generosas vidas, fue la de plotear casi como una pedrada en la frente un doble título, que es una negación y al mismo tiempo una reaparición espectral. Ideología y política en combativo, rojo, militante, pero tajada. Fantología y poética en los aguizados tonos que asociamos a la presencia de lo espiritual o lo espiritista. Termino con una referencia erudita pero necesaria. Fantología, obviamente, es un neologismo, es una palabra nueva inventada, pero no por este modesto servidor, simplemente la reinventó en castellano. El autor de ella en realidad es Derrida, que es uno de los grandes prohombres de la desconstrucción teorética de la escuela postestructuralista francesa, bla, 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 bla. Cuando cae el muro de Berlín y surgen todas estas nociones del fin de la historia y de la desaparición definitiva del marxismo, él publica un libro en 1923, un poco después de la debate del bloque soviético, cuyo título es Espectros de Marx. Y él plantea la necesidad de no negar arrogantemente el marxismo, sino de hurgar en él, pero desde lo fantasmal que él sigue ofreciendo. Es decir, sumergirse en las latencias de ese imaginario que a la larga nos siguió embrujando de manera hechiza. Y escojo la palabra hechiza por su doble connotación. Barnechea escribió un libro, La República Embrujada, intentando entender las contradicciones y disparates de la historia republicana del Perú. Yo prefiero la República Hechiza, porque esa palabra reúne el concepto precisamente de lo brujeril, pero como de aquello que está malamente recompuesto, ¿no es cierto? Un arma hechiza, es un instrumento bélico artesanal que nunca funciona bien del todo y muestra su torpeza ingenieril hasta los materiales pobres que utiliza. Eso es el Perú, somos un país Frankenstein, ¿no? Y me pareció entonces que si queremos, ante el abismo que otra vez enfrentamos, aquí vuelve el comienzo y por lo tanto puede tener la esperanza que estoy por terminar, ante el abismo que estamos otra vez enfrentando, tal vez debemos aprender algo de ese libro de la vida y desarrollar la ciencia nueva que Derrida proponía en aquel escrito, que él lo escribió en francés y no sé cómo pronunciarlo, pero es algo así como ontologie, que traducido literalmente, ¿lo pronuncié bien? Bueno, pero traducido sesgadamente al castellano sería fantología, el estudio de lo fantasmal en la historia, en sus ideas, en sus emociones. Entonces, lo que intento yo hacer en este texto, y en algunos aspectos de la obra de Micaela también se procura, aunque su obra es mucho más plural y compleja, proteica, como podrán seguir viendo,
Lo que yo intento es plantear la necesidad ante las derrotas y las ruinas de la política de volvernos a la poética. Superando la ideología para recuperar las latencias otras, los aspectos que los mantienen en algún empirio de esperanza y de fantasía. Es decir, trabajar con el fantasma, la fantología. Yo durante décadas libré batallas por lograr que se reconozca la importancia de una historia social del arte de la Perú. Y no renuncio a todo ello. De hecho, yo también tengo patologías parecidas a las de Micaela y en alguna de mis otras vidas me mantengo en esa tendencia. Pero ahora, crecientemente, me encuentro predicando, como en este momento, sobre la necesidad de radical urgencia para la construcción de la historia espiritual del arte peruano. Y en ese tomo espectral, la exposición contraportada Espectros de Mariátegui, de Micaela de Curín, reclama un capítulo del privilegio. Como ha sido un privilegio para mí tenerlos aquí a todos, discúlpenme, creo que me pasé los 7 minutos, ¿verdad? Sí, llegué a los 15. Muchísimas gracias. Quizás tú quieres decir algo más. Entonces, abrimos un poco el juego. Gracias por estar acá, por acompañarnos, y a mí en esta muestra. Vamos a pensar, reflexionar sobre ella y que nos deja, ¿no? Esas imágenes que nos dejan a la fecha y pensar en estos momentos en los cuales nos encontramos, ¿no? Momentos críticos para que el Perú se rumbe bien. Y Amauta, en toda esta exposición... Amauta, la revista. Claro, que cambió 100 años. Este año, Sí, es parte... Es interesante, miren usted, en la agonía de Mariátegui, de Flores Galindo, entre las muchas tesis audaces que él arroja, porque a veces verbo, y que dieron lugar a una polémica importante, una polémica intelectual importante entre los años 80 y 82. El autor formula la idea de que Amauta era la antesala del partido y que cuando él se vio derrotado dentro de la propia izquierda peruana, primero por la ruptura de Haya, que decidió fundar el Partido Aprista por su cuenta, y después por la imposición creciente de dogmatismos sectarios desde la Cominterna Internacional Comunista, su proyecto de supervivencia, no, de rescate y elevación de vida, también política, fue irse a Buenos Aires para refundar la revista Malva. Es decir, Mariátegui, que se desvivió durante toda su vida adulta por la creación del partido, al final vuelve a eso que era una palestra de ideas abiertas, de ninguna manera asociable a un partido estalinista como la Internacional Comunista exigía, que era la revista Amauta. Ahora la vida le jugó una mala pasada y, como sabemos, él tuvo un tránsito prematuro a los 35 años de edad y nunca llegó a tomar ese barco. Pero en las entrevistas de la polémica generada por el libro de Flores Galindo, le interrogan qué hubiera pasado, el pensamiento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si Mariátegui alcanzaba una expectativa de vida lógica para la época, y Tito, así lo llamábamos, decía
él probablemente hubiera sufrido los mismos acosos y persecuciones que sufrieron todas las demás disidencias de izquierda en la cultura comunista mundial. Trotsky, no lo olvidemos, terminó con un pico en la cabeza, ¿no es cierto? Y no es el único caso. Entonces, las referencias de esta muestra, las referencias explícitas de esta muestra son claramente las de las carátulas. Pero hay una atmósfera general que lo asocia con la revista Mauta. Además, no olvidemos que uno de los 20 tomos está dedicado a la revista Mauta y su influencia. Por eso es que ella pudo tomar la imagen emblemática que sirvió de logotipo en los primeros números de Mauta para configurar, ¿no?, la espléndida estructura que tiene. Atención al hecho que, siendo Micaela una artífice prodigiosa, no es arrogante, y ella no tiene ningún, no es la palabra, no tiene ningún reparo, no tiene ningún prejuicio, esa es la palabra, en trabajar con otros artífices más asociados a lo artesanal, para, en el proceso mismo de generar las obras con esas manos distintas, ir transformando su idea primera. Yo la he acompañado, por ejemplo, en las visitas al taller de Walter Acosta, que es el ceramista que trabajó bajo la direccionalidad y con los diseños que la propia Micaela le proporcionaba. Y era fascinante ver cómo en esa alianza y lucha, otra vez, que malamente podríamos resumir como, entre comillas, artista, entre comillas, artesano, las ideas originales se transfiguran y alcanzan un nivel de relación poética distinto y más elevado. Más allá de lo que la propia Micaela consiguió en su primer diseño y más allá de lo que Walter Acosta, por ejemplo, formulaba en su primer planteamiento para el desarrollo del volumen cerámico. Y tal vez lo mismo podría decirse sobre las pinturas que se trabajaron en un taller de pintura industrial. Eso es importante. O sea, el proceso de las pinturas es como el proceso de un auto, es lo mismo. O sea, yo trabajo mi dibujo, de ahí lo paso a diseño, de ahí al plano, y ese plano lo vuelco en un soporte. Ese soporte lo que hago es trazar estos puntos y poder delimitar, pues, con tape, digamos, los espacios que hay en mi abstracción para primero trabajar la superficie, como decía, primero antes del plano es trabajar con imprimante, lija 1, lija 2, lija 3, pones el plano, haces tus puntos, tu tape, pones la pintura para un lado, dejas el tape, luego la pintura. Bueno, de ahí pasas de vuelta las lijas eléctricas y lijas también de mano, ¿no? Y luego de eso al final se echa hasta la brillante, ¿no? Pero es darle con lija, con pulidor, porque es un trabajo bien extenuante, gratificante. Lo interesante allí es que en el proceso de darle materialidad plástica a la idea artística, esa idea original se transforma, se transfigura. Y eso es la poiesis. Es decir, poiesis es el término griego que da origen a nuestro vocablo moderno, poesía. Pero poiesis en realidad significa transformación. Y eso es algo que mucho del arte contemporáneo ha olvidado. La necesidad de involucrarse en la praxis misma de la creación fáctica del objeto que digamos denominando arte. Para mí, yo que he trabajado tanto con el arte político, a veces admirativamente, etc., siento que mucho del arte político actual
se desploma, porque uno percibe que la obra final expuesta es la exacta transliteración de la idea primera. Es decir, se ha simplemente llevado a un nivel plástico una premisa, se ha llevado a un nivel plástico una premisa ideológica. La verdadera dimensión política del arte debería estar en los modos como esa idea primera, que puede ser ideológica, ¿por qué no?, se transforma en los retos y en las complejidades que surgen al momento de procurar darle una presencia plástica efectiva, ¿no? Y eso es esencial. Y eso es lo que yo he sentido que ha pasado con la obra de Micaela, la exposición toda, pero por ejemplo esto sobre lo cual conversamos tanto a lo largo de meses, y hay un archivo entero de diseños y esquemas y alternativas con diagramas computacionales, simulacros hechos en taller, bla, bla, bla. Pero la obra, la formalidad que ustedes están viendo, se definió in situ, en el proceso de darle presencia final. Y eso es una maravilla, y es un privilegio poder acompañar. Eso es poiesis. No sé, usted quizá querrá corregir algunas incertidumbres de mis datos históricos. Me he equivocado en algún señalamiento sobre la Mauta y Mariate. La verdad fue muy completo, solo complementar más lo que, bueno, la edición de Ideología y Política, algunos lo llamaron incluso el octavo ensayo, lo que usted mencionó, de que se estaba mandando pues a Rusia una muestra y bueno, se perdió en el camino. Ese es un dato crucial. Sí, para Mariátegui, Ideología y Política, el manuscrito perdido, estaba concebido como el capítulo que faltaba en los 7 ensayos, el octavo ensayo. ¿Sabe qué? Llame ahora mismo a la imprenta que paren el proceso de producción del catálogo. Tengo que escribir 10 páginas más con este idea. Sí, porque claro, el ensayo faltante, otra vez, el ensayo faltante, el falo ausente, ¿no? el manuscrito perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes pensarán que perversión en la mirada de este curador hechizo, en los dos sentidos del término, pero no. Yo soy un mero notario, un escribano público que toma apunte y certifico las perversiones del artífice que no pueden contenerse. Eso es lo que más me interesa en el arte ahora, lo pulsional. César Vallejo, con esto termino, ¿cuántas veces dije eso? César Vallejo tiene un verso al que yo siempre vuelvo. Quiero escribir, pero me sale espuma. Hay 365 maneras de entender ese verso, pero la manera que a mí me importa es la idea de que Vallejo escribía porque no podía no escribir. Era casi, su escritura afloraba borbotones como en un movimiento peristáltico, se dice así, de su cuerpo. Quiero escribir pero me sale espuma. Esta noción visceral de cómo la poiesis actúa y genera arte, y que puede manifestarse incluso en un arte pulquérrimo, ¿no? Y aparentemente tan racional y contenido como el de Micaela, pero créanme, no hay corrientes submarinas más tenebrosas que aquellas que se agitan debajo de una superficie de aguas calmas. Bueno, muchas gracias. Y gracias por el apoyo de todos ustedes.
vengan a la presentación del catálogo. El 28, ¿no? El 28. Sí, no sé qué día, debe ser jueves.